Este es un podcast de RPP. Esto es Aló Hermano, un podcast que une a los hermanos Augusto y Joaquín Rey. Comparten apellido, pero no suelen compartir opiniones. No solo porque uno es abogado y el otro economista. Augusto es más idealista y Joaquín más pragmático. Pero en el interés por la política encuentran un punto en común. Ahora se han animado a compartir sus discusiones, sin filtro ni edición. Aló Hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Ayer, en horas de la mañana, el presidente del Consejo de Ministros con el gabinete se presentó ante el Pleno. Lastimosamente, dicha disposición solo quedó en palabras, ya que los votos obtenidos esta madrugada evidenciaron para la mayoría de nuestros representantes los intereses particulares priman por sobre los intereses de la nación. Aló, Augusto. Joaquín, ¿cómo estás? Acá tratando de digerir todo lo que ha pasado en las últimas horas en el Congreso. ¿Tú La seguiste caída del gabinete cateriano. la caída del gabinete cateriano? Francamente, no termino de entender bien este resultado. Tú estuviste siguiendo toda la exposición, ¿no? Sí, lo seguí, intenté seguirlo lo más que pude, ya a cierto punto morí agotado y me fui a la cama, pero oye, hablando de eso, las sesiones del Congreso no deberían ser toda una madrugada, porque creo que todos tenemos derecho a poder seguir las sesiones a horas razonables sin tener que sacrificar todo el día siguiente. Es que no tiene nadie ningún la sentido. sigue. No es transparente. No es transparente No es porque transparente. ¿quién va a ver un debate a las 5 o 6 de la mañana? O sea, No, y eso no nunca ha sido tiene así. sentido. Nunca ha sido así. No entiendo. Y No, no es la no. primera. Con este Congreso han habido varias así. Sí. Pero bueno, al margen del tema horario, a mí la presentación de Cateriano me dejó un mal sabor. Te lo comenté en ese momento por WhatsApp. Me pareció un discurso que estaba dirigido a un país y una situación muy distintos a lo que tenemos en este momento. Si bien fue un discurso nutrido y trajo buenas nuevas en distintos frentes, el énfasis en la reactivación económica de la minería me pareció innecesariamente confrontacional. O sea, más que Demasiado confrontacional, yo diría que habiendo el problema de salud tan grande, uno hubiera esperado que haya un mayor foco en el tema sanitario, pero el énfasis que se dio al tema de la reactivación económica y más específicamente a la reactivación minera fue la verdad que yo creo que muy riesgoso, porque siempre sabes que el tema minero es delicado y no sé, yo no le hubiera dado un rol tan protagónico en el discurso, cuando sabías que tenía los votos ajustados, ¿no? O sea, era abrirte un frente. Cateriano sabía que los votos de AP y de APP no eran seguros porque estaban pidiendo la cabeza del ministro de Educación, de Benavides. Sí. Entonces, Cateriano sabía que necesitaba los votos de agrupaciones como el Frente Amplio o FREPAP, o de aquellos congresistas que tienen una agenda más ambientalista o que tienen una mirada crítica a la forma en que se ha llevado la minería en el pasado. ¿Por qué Cateriano, en vez de construir puentes con esas agrupaciones para acumular votos que le permitan conseguir la confianza, básicamente construyó un muro? No, Básicamente y los pechó, los enfrentó. Sabiendo a qué iba, ¿no? Porque uno en una confianza más o menos ya sabe cómo está la mesa, ¿no? O sea, ya sabes cómo van a votar unos y otros. Entonces, ir casi como un tren que se va a chocar contra la pared sin llamar a negociar, a conversar. Porque incluso el tema del ministro de Educación era algo que se podía haber conversado. Le podías haber dicho, no te lo voy a dar ahora, pero bueno, interpélenlo la próxima semana y si tienen los votos lo sacan. Eso es importante, Joaquín, lo que estás diciendo, porque creo lo mismo. O sea, por eso culpar solo al Congreso por la negación de la confianza al gabinete, cuando el mismo Cateriano ha contribuido a construir condiciones para ese desenlace, es demasiado simplista. Si solamente fuese el Ministerio de Educación la razón para que se haya negado la confianza, si esa fuese la razón, entonces el Congreso le daba la confianza y una semana más tarde interpelaba y censuraba y no tenía que cargar las espaldas
una censura. Y no Perdón, solo... una negación de confianza. Yo agregaría que no es una responsabilidad solo de Cateriano, sino acá Vizcarra tiene un rol. Uno ve, la administración debería ser una unidad, digamos, ¿no? Y si uno escucha el discurso de Vizcarra de hace una semana, el 28 de julio, y escucha el discurso de Cateriano de ayer, parecen de dos gobiernos distintos. O sea, Vizcarra mencionó la minería de taquito, así como casi de casualidad. Y en cambio, Cateriano casi que empezó y terminó hablando de la minería como una actividad central para la reactivación económica. Dijo que era la columna vertebral de la economía, ¿no? Como tú has dicho, o sea, fue un tema central. Entonces, la verdad es que uno dice, pucha, ¿de qué gobierno estamos hablando, no? Y no solamente fue la minería, ¿no? Para ver, creo que estamos de acuerdo, la minería es importante, ¿no? De hecho, es central en nuestra economía. Pero la minería no es suficiente. De hecho, no sé si leíste la entrevista a Francis Fukuyama el último domingo en El Comercio, en donde él mismo señala, Francis Fukuyama es conocido por ser el politólogo que joven determinó que la historia de la división política entre la izquierda y la derecha había terminado, ¿no? Bueno, que se equivocó claramente. De hecho, sí, se equivocó. De hecho, hay que reconocerle que luego enmendó, ¿no? Y dijo que sí, que se había equivocado y que ahora dice todo lo contrario. Sin embargo, Fukuyama, él señalaba que uno de los grandes problemas del Perú es que nos hemos concentrado en la minería sin resolver sus problemas. Uno de ellos, por ejemplo, que las ganancias son muy concentradas, ¿no? Entonces, existe una mirada crítica. ¿Por qué enfrentar a quienes enarbolan esa mirada crítica cuando se les necesita incluir para poder lograr los votos y además bajo la lógica del Pacto Perú planteado por el presidente Vizcarra? En un momento como este, cuando el asunto central es la pandemia. Ahora, es difícil tener las dos cosas, es decir, tener una reactivación económica y además contentar al Frente Amplio, desde mi punto de vista, porque yo sí estoy convencido que tienes que sacar proyectos mineros, porque si quieres dar, por ejemplo, un bono universal, que es algo que pide el Frente Amplio, tienes que tener ingresos por impuesto a la renta, y en Perú 1 de cada 3 soles de impuesto a la renta los pone la minería, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante. Yo no estoy de acuerdo, Joaquín, con eso último que comentas, en el sentido que yo no creo que existan antimineros en sí mismos en el Congreso. Me cuesta creerlo, tal vez me estoy equivocando. Bueno, pero mi no antimineros, pero digamos en contra de proyectos específicos, sí, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿por qué es necesario que Cateriano los aleje más con ese discurso cuando lo necesitas atraer? Claro. ¿Por sí, qué por le eso, sirve la mesa? La forma del discurso no ha sido buena. O sea, así es, tal cual, a eso me refiero. Yo creo que tú sabías que necesitas ya reactivarte a María, ya. Lo tienes en la cabeza y sabes que lo vas a hacer. Pero no hables, que no sea el tema central de tu discurso de investidura. Pues, pero además no solamente eso, sino que viene con un centralismo en proyectos extractivos, que es controversial, con una posición muy clara con reducción de plazos en la consulta previa, por ejemplo, ¿no? Y eso evidentemente genera una galvanización de parte de aquellos movimientos que con su voto no podrían respaldar esa posición, porque estos movimientos no podrían voltear luego a sus electores a justificar esa decisión. Sí, yo no esperaba con ese discurso que Frente Amplio dé su voto. O sea, me parece en todo caso, en el caso de Frente Amplio, un voto coherente. Pero lo que sí no llego a entender es el voto de Acción Popular y de Alianza para el Progreso. Porque la gente dice, bueno, por el tema de la SUNEDU, ¿no? Pero ni siquiera, ¿no? Porque uno diría, César Acuña tiene universidades, sí, pero están licenciadas. Incluso en el caso de Acción Popular, Raúl Díaz Canseco tiene una de las universidades que se licenció primero, ¿no? Raúl Díaz Canseco siendo un líder en Acción Popular. Entonces, no tiene que ver con la SUNEDU, en el caso de esos dos partidos. Yo no entiendo cuál es la motivación, no termino de entender. Parte de la premisa que, por ejemplo, Acción Popular, existe una articulación dentro del mismo partido y que en realidad no son 4 partidos distintos dentro de bajo el logo de la Lampa, ¿no? De hecho, es el único partido que tuvo votos a favor, en contra y abstenciones. O sea, todos los colores. O sea, y a mí me parece, de hecho, uno de los principales promotores de la investigación a Benavides y su interpelación es congresista de Acción Popular. Y me parece que dentro de Acción Popular existen agendas diversas y hay una gran diferencia entre la agenda también capitalina y de otras regiones, en donde además se responden a otros liderazgos. Y a mí me preocupa, por ejemplo,
en dónde encaja una persona como Raúl Díaz Canseco, que aspira a ser presidente del Perú. Si es que ya remó todo lo necesario para poder cumplir con la ley universitaria y cumplir con la SUNEDU, ¿por qué es que no hace el esfuerzo necesario para poder construir un liderazgo en su bancada para que no parezca que hay un interés del partido de tumbarse la reforma Es universitaria? que creo que precisamente en Acción Popular no hay un liderazgo único y unitario, sino que claro, efectivamente hay un grupo de la bancada que es más cercano al liderazgo de Díaz Canseco, pero hay también uno más cercano al de Johnny Lescano que más se parece a la posición del Frente Amplio, por ejemplo, en el tema de reactivación económica. Entonces tienes de todo ahí, ¿no? Otra cosa que me llamó mucho la atención es el voto de Fuerza Popular. Eso sí que fue, creo que una de las sorpresas, ¿no? ¿Pero te llamó la atención de verdad? O sea, digamos, yo no le vería razón lógica política, razonabilidad política, para que voten en contra de la confianza. O sea, ¿por qué lo harían? Digamos, porque si lo que está en juego, si lo que genera molestia en los partidos es la continuidad de Martín Benavides, yo pensaría que siendo Fuerza Popular el mismo partido de hace 4 años, 5 años, pues estarían incómodos con Benavides, porque Benavides representa la continuidad de la política del gobierno en educación, que incluye, entre otras cosas, el enfoque de género, por ejemplo, ¿no? Y han estado cómodos con eso ahora, parece. Eso es demasiado rebuscado. A mí me parece que el fujimorismo, siendo el fujimorismo, es un partido con relativa astucia. Y ellos saben que negar la confianza finalmente termina colocando a Vizcarra, como creo que ha sucedido, en una posición de ventaja. Vizcarra es el que mejor parado ha salido de todo esto. Vizcarra ha salido como aquella persona que ha dicho, ya, voy a buscar una solución, presento un nuevo gabinete, ustedes me lo bloquean, o sea, el Congreso es Sí, queda bien ante la opinión pública. Perdón, el Congreso queda como el que está obstruyendo, Vizcarra queda como el que está buscando soluciones. Yo creo que el fujimorismo dice, ¿por qué le voy a bloquear al gabinete en su último año de gobierno? Claro, no le voy a poner, se la voy a poner tan fácil a Vizcarra para que él quede bien, como el que está tratando de proponer, Así y el es. Congreso quede como Así obstruccionista. es una así Puede es. ser, sí. Así es. Yo le encuentro sentido político a su voto. Claro, Lo que no tiene sentido político es el voto de la mitad de AP Sí. o los de APP. Los de APP sobre todo, Bueno, ¿no? O sea, ¿quién los va a aplaudir por eso? Es lo que no me queda tan claro. No sé. O sea, de repente los que consideran que la gestión del gobierno en la pandemia ha sido muy mala, ¿no? Pero realmente contribuye porque, a claro, eso el voto bajarse en un contra del gabinete. Frente Amplio y el FREPAP sí responde a su línea ideológica y a sus electores. Se entiende. Sí Lo tiene raro sentido. sería lo contrario, digamos. Así es. Sí, yo lo entiendo, pero en los otros casos no, ¿no? No. Y además... Y bueno, ¿y qué me dices de los 34 que se abstuvieron? Sí, pues eso, la O verdad sea, como dice Dante, el rincón más oscuro del infierno estará reservado para aquellos que se hicieron a un lado en los momentos de mayor crisis como estos, ¿no? Y abstenerse en un momento como este habla de tu falta de coraje, de decisión y Sí, porque como votar político, en contra ¿no? básicamente tiene el mismo efecto que votar en contra, solamente que no tienes pues no decides activamente hacerte expresar responsable tu de tu opinión. voto. Claro, entonces es bastante, sí, no es un voto realmente valiente, ¿no? Para nada, sí. Y ha sido un montón de votos, ¿no? Sí, yo creo que eso es lamentable, ¿no? Bueno, ahora viendo la foto general, me parece que la salida de Vizcarra, de aceptar su derrota en el Congreso y pasar la página, es lo que tenía que hacer. Ya dejar de lado no la podía hacer confrontación con nada. el Congreso. Ya no puede cerrar el Congreso, ya no tiene cartas. O sea, también Pero además ni hay ese discursivamente. Me parece bien dejar de lado la confrontación a ese nivel. factor. Ya está. Estuvo bueno. Porque no tiene me eco, parece además que- ya la gente no la quiere escuchar y él se le ve más como un estadista diciendo no comparto esta decisión, pero presento un nuevo gabinete. Pero eso Me gustaría ver... yo quisiera agregar que en realidad y se ve bien en ese discurso, pero de otro lado yo digo, oye, tienes una responsabilidad, Vizcarra, tú en esta caída, porque no has promovido una negociación con el Congreso. Parece que no elegiste bien a tu ministro porque tu ministro iba por un lado y tú por otro. O sea,
en realidad ha faltado trabajo político acá, del propio presidente también. Así es. Espero que el siguiente gabinete sea un gabinete mucho más orientado a el tema sanitario. Que ¿Con Massetti, te parecería? Porque le están voceando. Massetti es una excelente carta, pero si está en salud, yo creo que debería quedarse en salud, que es donde se necesita más gasolina y más energía, y me parece que ella, que ha venido casi desde el comienzo de la pandemia trabajando en campo, es la persona indicada para liderar ese proceso. Es demasiado importante el sector salud como para perderla ahora. Pero ¿quién? ¿No? O sea, yo no sé quién reúne las características que se buscan hoy y que además ahora se verá aceptar. A los valientes y comprometidos. Sí, pues, tiene que ser alguien que no quiera participar en las elecciones del año 2021, ni como candidato al Congreso, ni a la presidencia, porque la ley se lo impide. Pero estoy seguro que hay gente valiente, preparada, que quiera contribuir, ¿no?, al país en este momento. Que es lo que se tiene que hacer. O sea, la verdad es que están muriendo 200 personas al día. Sí, esa es la verdad. Totalmente. Vamos a ver quién se anima. Oye, esperemos que salga, salir de esta, y esperemos que el oxígeno que puede haber ganado Vizcarra, habiendo quedado un poquito mejor que todos los actores políticos en esta situación, aunque mal, pero igual un poco mejor, sirva para salir del hoyo en el que nos encontramos, ¿no? Sí. Oye, ¿has visto lo de Estados Unidos? Están pasando unos días de locos en Estados Unidos, realmente. No sé si escuchaste o sí, viste he estado atento. Pidiendo que se posterguen las elecciones. Trump ha querido que se posterguen las elecciones que están convocadas para el 3 de noviembre. Su argumento central es que un voto vía correo sería muy vulnerable a un boicot. Que además es una tontería, porque en Estados Unidos un montón de gente vota por correo. O sea, sí. Es como todo el mundo. No, y además ningún especialista ha hablado de los riesgos que Trump menciona, ¿no? El propio Trump ha votado por correo. No tiene los votos suficientes ahorita. Trump ha votado por correo. Sí. O sea, bueno, como un montón de claro. De americanos. No tiene los votos. Biden le está sacando, las encuestas de esta semana le saca como 10%, entre 8 y 12%. O sea, va a perder la elección. Y lo que está haciendo es desprestigiando un proceso que va a perder. Tal cual. Porque, ojo, además Trump no tiene la facultad para cambiar la fecha de elecciones. Esa es una decisión que toma el Congreso. Y en la Cámara de Diputados, que es la Cámara Baja, la mayoría es del partido opositor, del Partido Demócrata. Entonces no le van a dar la razón. Pero además, el líder del Partido Republicano, el partido de Donald Trump, en el Senado, que es la Cámara Alta, ya dijo que la fecha de la elección está escrita en piedra. Entonces, en realidad, Trump sabe eso, solamente que está buscando desprestigiar una elección que posiblemente vaya a perder. Pero el nivel de irresponsabilidad es realmente remarcable, porque lo que está consiguiendo es que sea quien gane esa elección, finalmente va a iniciar su presidencia de una manera súper debilitada, porque la elección es la fuente de legitimidad de un presidente. Entonces, si la elección es cuestionada, el propio mandato presidencial pierde legitimidad. Y eso es lo peor que le puede pasar a una democracia. Donald Trump es una persona que se ha encontrado con una presidencia que está incapacitada para manejar tanto poder y sobre todo liderar un país que tiene tanta capacidad para hacer el bien, pero también como para hacer el mal. Y sería un alivio que deje la Casa Blanca a final de este año. Es lo que va a pasar. Yo creo que eso es lo que va a pasar, porque... Ver para creer, pero sí, esos son mis deseos. Sí. La verdad es que hace 4 años nadie daba medio por Trump y terminó ganando. O sea que en realidad no se puede descartar nada. Así es. Bueno, va señor. Interesante. Dale. Bueno, sigamos atentos a ver qué pasa y a ver cómo se vienen los años. Dale. Un abrazo, hablamos. Un abrazo. Adiós. Chao. Aló, hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Un podcast de RPP. Más capítulos y otros podcasts como este en RPP, sección podcast.